Quisiera saludarles el día de hoy y comentarles que estamos en el tema de defensa del experto del planeta Fadla. Mi nombre es Nelson Falla Sureña, soy de Cartago, Costa Rica. Estoy cursando el experto en medios de periodismo digital de la fraternidad y la fraternidad que estoy cursando se llama Cíclope. El tema que va a ser parte de mi defensa se llama la entrevista como un género periodístico. Vamos a conocer un poco más sobre lo que es una entrevista. Definamos entrevista como aquella que puede ser considerada como un tipo específico de reportaje o un género en donde se ha vuelto muy popular en los medios de comunicación el día de hoy, tanto los medios digitales como los medios presenciales como tal, ofreciendo una gran difusión con el objetivo de obtener puntos de vista y obtener conocimientos sobre personajes, principalmente personajes públicos de gran relevancia para la sociedad como tal en el entorno. ¿Qué objetivos tiene la entrevista como tal? El objetivo es algo muy cualitativo, en lo que busca es investigar un poco más sobre la realidad de las personas, tener un poco de información sobre acontecimientos subjetivos propios de las personas, el poder extraer información muy cercana de ellos y sobre todo sobre creencias, actitudes, sobre opiniones y valores que de otra manera difícilmente esté al alcance de la persona. Eso nos permite conocer un poco más sobre esa persona y sus pensamientos como tal. El interés que tiene la entrevista es un interés muy social, es un interés que busca obtener esa información que es para un entorno que se encuentra deseoso de obtener un aporte, pero ese aporte debemos de buscar que sea un aporte positivo, o sea, que nos permita dar un conocimiento más diferente sobre cómo es la persona, sobre qué piensa la persona, sobre qué desenvuelve la persona, sobre cuáles son sus formas, sus puntos de vista, para que el entorno podamos darnos un criterio más menos de lo que vemos como un personaje público y un criterio más envuelto hacia el conocimiento propio de esas personas. ¿Qué debemos tener a la hora de preparar una entrevista? ¿Qué elementos deben ser considerados? Uno de los elementos es el formato que va a tener la pregunta. Ese formato puede ser de preguntas abiertas, donde la persona pueda expresarse y hablar un poco más, o de preguntas un poco más cerradas, donde se va al sí o al no como tal. También el modo de que requerimos de las respuestas, qué es lo que estamos requiriendo de esas respuestas, para qué nos van a servir esas respuestas, con qué las vamos a utilizar, qué uso les vamos a dar y cómo las vamos a editar. La naturaleza del tema, o sea, que no se desvirtúe. Entonces, si vamos a hablar de un tema en específico, no terminemos hablando de muchos temas en una sola entrevista o estemos desviándonos constantemente, porque entonces la entrevista va a perder su origen. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo principal de esa entrevista, muy importante. Otro elemento a considerar es los niveles de educación, los niveles de preparación, el idioma y todos esos elementos que están presentes en la persona, tales como elementos culturales, elementos sociales, en donde, por ejemplo, si vamos a entrevistar a una persona de otro país donde tienen que usar su velo para cubrir su cara, pues no vamos a hacerle quitar algo que es muy propio de ellos. O si vamos a entrevistar a una persona en otro idioma, el requerir el traductor como tal. Y también el tipo de información que vamos a obtener, o sea, hasta dónde queremos llegar y de qué manera queremos llegar a la persona. Esta preparación va a hacer que la entrevista llegue a tener un elemento exitoso dentro de los objetivos que nos planteamos a la hora de mostrarle al entorno a la persona que estamos entrevistando. Existen diferentes tipos de entrevista. Vamos a ver algunos así por tipo de modalidad. La modalidad estructurada es una entrevista que está muy preparada. Todas las preguntas están muy bien preestablecidas, lleva un orden lógico, una secuencia, y eso hace que las preguntas sean muy mecánicas como tal, pero que nos van a llevar a respuestas y a un guión muy concreto como tal.
Por su parte, pues la parte contraria sería la entrevista no estructurada. Ese tipo de entrevista es donde se aplican un tipo de preguntas un poco más abiertas, donde tiene un carácter más espontáneo para la persona, un carácter más informal, en donde surge en un contexto donde no hubo mucha planificación. Si nos guiamos por el tema, tenemos nuestra experiencia, lo llevamos a la persona sobre el tema, pero dejamos que la persona o el entrevistado sea un poco más abierto y más espontáneo a la hora de originar sus respuestas. También tenemos aquella pregunta que es aquella tipo de modalidad de entrevista que es la modalidad dirigida. La modalidad dirigida se tiene una preparación de antemano de las preguntas más importantes y lo que se busca es poder tener durante un lapso de tiempo la mayor cantidad de información sobre temas específicos que a mí me interesa saber sobre la persona. Entonces, esto hace que le dé un orden y que vaya buscando ese objetivo de manera en cada una de las preguntas y que las respuestas me vayan llenando esos objetivos como tal. También tenemos la entrevista no dirigida, en donde el entrevistador lo que busca es darle un clima de confianza. Ese clima de confianza hace que la persona o el entrevistado se exprese con una mayor libertad, dé opiniones sobre exprese sus propias opiniones, sus pensamientos, hable de temas muy propios del interés de él. Entonces nos permita conocer a esa persona, pero con un grado menos de pregunta y más de apertura hacia la persona. Finalmente podemos estar diciendo que las entrevistas pueden ser catalogadas o pueden ser metidas dentro de unas modalidades de entrevistas clínicas, de selección, de orientación, de investigación. Podemos estar investigando a las personas como tal. También podemos clasificar a las entrevistas por el tipo, la cantidad de participantes. Puede ser una entrevista individual a una única persona, puede ser una entrevista en grupo específico o puede ser una entrevista donde esté entrevistando a diferentes grupos, todo con el objetivo de obtener la información que se requiere para el interés público. También tenemos estrategias de calidad que tiene que tener la entrevista. La entrevista, para que genere calidad, tiene que tener, número uno, debe delimitar el soporte teórico. Eso es tener muy claro cuáles son los elementos tecnológicos, los elementos que tenemos nosotros, la importancia, qué vale la pena, qué es lo que vale la pena, qué es lo que no vale la pena. O sea, una preparación previa de todo lo que es elementos que vamos a tener con el objetivo de que la entrevista vaya muy bien preparada como tal. También debemos de ver las técnicas de confrontación, o sea, vamos a ver lo que nos diga la persona, debemos de validarlo teniendo porque pueden haber preguntas que yo pueda realizar que me permitan generar contradicciones en la persona. Entonces, donde yo le pregunte a la persona sobre un tema, inmediatamente o 2 o 3 preguntas después le pregunte sobre el tema tal vez de otra manera y me permita validar preguntas que yo ya le hice anteriormente. Esto con el objetivo de que la persona no se esté contradiciendo conforme vaya generando el tema como tal. Otro elemento es realizar elementos cruzados, en donde entrevisto a una persona y puedo entrevistar a otra persona que tenga relación con ella y me permita validar la historia que la persona nos contó. Esto con el objetivo y de la misma manera de que la información tenga congruencia. Otro de los elementos es el realizar un informe pactado. Este lo que busca es montar la entrevista, mantener la entrevista y presentársela previamente a la persona antes de hacerla pública, presentarla a la persona que fue entrevistada con el objetivo de que la persona pueda ver los elementos de la entrevista y pueda darle como una validación y decir que no hayamos tal vez malinterpretado o hayamos tenido esa información la hayamos distorsionado nosotros tal vez con algún tipo de elemento que no nos vaya a generar ningún tipo de valor o vaya a poner en entredicho lo que la persona dijo cuando en realidad estaba diciendo otra cosa. Finalmente, se da la validación de las informaciones recibidas. Es otro elemento estratégico dentro de la calidad de la entrevista. Al finalizar cada una de las sesiones se debe recapitular
realizando una validación, la entrevista se tiene que editar, se tiene que extraer procesos poco congruentes, se tiene que tomar la información en esencia, darle un acomodo de manera tal de que al final la calidad de esa entrevista lleve la esencia de lo que nosotros queremos mostrar, que no hayan elementos de más, que no se le esté dando vueltas sobre un mismo tema una y otra vez, porque entonces el interés de las personas que vayan a ver la entrevista va a ser mínimo, o sea, se va a ir diluyendo al ver que las cosas no se están dando y generando como nosotros quisiéramos presentarlas. No me queda nada más que darle las gracias. Espero que la exposición sobre el tema de la entrevista haya sido del agrado de todos